todo pasa. Las tendencias pasan, las crisis pasan, las generaciones pasan, incluso nuestra vida pasa. En un mundo obsesionado con lo inmediato, ¿estamos viviendo para lo eterno o solo sobreviviendo en lo temporal? En este capítulo de Raíces de Fe, vamos a confrontar una verdad incómoda. Entre la fugacidad de la vida, ¿dónde estás invirtiendo tu alma? En el Salmo 40, verso 8, nos dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. También leemos en la carta primera de Juan, capítulo 2, verso 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin lugar a dudas, debemos reconocer que durante nuestra vida o durante la historia misma, Dios a través de su poder soberano nos ha sostenido, nos ha guiado a través de su buena voluntad agradable y perfecta. ¿Cuántas cosas hemos tenido que enfrentar y Dios ha estado con nosotros? Él nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará, porque Él ha sido fiel a sus promesas y sigue siendo fiel a sus promesas. Él ha llevado a cabo sus planes y propósitos que ha tenido con nuestra vida a través de la historia toda. El salmista, cuando nosotros leemos este salmo, capítulo 40, verso 8, dice esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista se encuentra testiguando su placer en presentarse a Dios de una manera verdadera y no solo a través de un deber religioso. David aquí revela su agrado al hacer todo lo que el Señor le guió a través de su voluntad. Dios también nos ha guiado en todo este tiempo, en nuestra vida, en nuestro peregrinar, nos guía y nos lleva de la mano. Y si hemos sobrevivido hasta acá, no es la voluntad del hombre la que prevaleció, sino todo aquello que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Así es que la vida no es un azar, sino que nosotros fuimos más inteligentes que Dios, sino que Dios tuvo cuidado de nosotros. Y Él entonces seguirá siendo en toda nuestra vida, en todos nuestros años que vivamos en esta tierra, Él seguirá siendo ese Dios soberano que nos guía. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad agradable y perfecta. La pregunta es: ¿te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Te gusta vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios? ¿Te deleitas en hacer su voluntad? ¿Por qué? Porque el deleitarnos o el vivir de acuerdo a su voluntad no es más que Dios quiere obediencia sincera ante Él. ¿Estamos obedeciendo a Dios sinceramente? Jesús, citando al profeta Isaías, dice en Mateo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es el corazón? El corazón era el lugar de la voluntad y el intelecto. Por eso cuando Dios o cuando la Biblia nos manda a amar algo con todo el corazón, quiere decir amar con todo lo que tenemos dentro, con todo nuestro ser. Cuando Dios dijo que su corazón está lejos de mí, se refería a que habían elegido otras lealtades aparte de Dios. Como cristianos, nos enfrentamos con el mismo problema que los israelitas. A veces es fácil mantener la apariencia externa de obediencia religiosa, siguiendo reglas que nos dan, pero carecemos de una verdadera relación con Dios en nuestros corazones. Y muchas veces lo que hacemos solamente es empezar a seguir las reglas, sin creer en el amor a Dios o a los demás.
Podemos ir fielmente a la iglesia cada domingo, pero ignorar a Dios el resto de los días, semanas y hasta los años. Al igual que los fariseos y los antiguos israelitas, fingir era una característica de ellos. Fingir no es espiritualmente saludable y a la larga nos pasará factura. Ahora bien, queridos hermanos, porque todo lo que sucede en este mundo pasa, porque está sujeto al tiempo y al espacio. Y por eso el apóstol Juan, en su primera carta, dice, Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que estar claros en todo esto. Todo lo que sucede en este mundo pasa porque está sujeto al tiempo y al espacio, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos. Y cuando el apóstol habla de mundo, se refiere al sistema impío de una civilización humana que cada día busca su propio placer, actividades, valores, creencia y moral, que está en rebelión contra Dios. Representa todo lo que nos aleja o aleja a las personas de Dios y les impide amarles y obedecerles sinceramente. Pero dice el mismo texto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si este mundo es pasajero, entonces debemos mantener una perspectiva eterna, dedicando nuestro tiempo y energía a vivir para el reino de Dios y sus propósitos. Si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios agradable y perfecta, tenemos que estar seguros de esto. Debemos saber que las únicas cosas de este mundo que perduran en la eternidad son las personas que están unidas a la voluntad de Dios y no a las corrientes de este mundo. Debemos construir nuestras vidas sobre la base sólida e inquebrantable de la palabra de Dios. Como bien lo dice David en sus salmos, tu ley está en medio de mi corazón. No tenemos que conformarnos a este mundo y sus vicios, sino en el hacer su voluntad. Que no sea el mundo que nos moldee, sino que seamos renovados nuestra mente continuamente a través de la obra del Espíritu Santo. Que nuestra mirada siempre esté puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, autor y consumador de la fe. Y un texto precioso que encontramos en Romanos capítulo 2 nos dice de la siguiente manera en cuanto a hacer la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos otras versiones nos dicen lo siguiente, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El que conoce a Dios es una persona que sabe distinguir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dios quiere entonces que usted y yo le conozcamos a Él, que nosotros confiemos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo,
y que Él es el garante para que usted y yo hagamos cada día la voluntad de Dios agradable y perfecta. Recuerda que antes de intentar hacer las cosas a tu manera, la voluntad de Dios para ti es aquella que es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.